Bueno, eje que voy a tomar en esta mesa que interroga la transferencia y es los afectos en la clínica, los afectos en la transferencia y con una pregunta. Y la pregunta es para el analista. ¿Al analista lo tocan? Introducirnos en este tema, el de los afectos, constituye un desafío tal como nos recuerda Lacan en el seminario 6. El afecto se presenta en la experiencia analítica como algo problemático, dice. Y efectivamente lo es, pero no podemos eludir esta cuestión, ya que la estrecha relación entre la concepción que se tenga del cuerpo y sus afectaciones va a incidir en la práctica misma y en cómo opera el analista en el campo de los afectos. ¿Cómo los leemos en la clínica? Nuestra época está representada por la era de lo cuantificable, que avanza intentando licuar cualidades, detalles, en fin, lo singular. La propensión a establecer catálogos de afectos como reacciones del organismo en sus relaciones con el mundo externo conduce a la búsqueda de la adecuación del viviente y su entorno, y de allí no hay más que un paso en lo que conocemos como la psiquiatrización de los afectos, no la cuestión respecto del lugar y la tarea del psiquiatra, sino en este término como psiquiatrización en el punto de casi como un manual y compendio de medición de cualquier emoción, afecto en juego, que se torna, ¿no?, en una proliferación de intensidades calificadas respecto del tema. Este es un tema de investigación para mí que llevo ya hace unos años, amplio, complicado, de modo que en esta ocasión lo voy a dirigir precisamente y a recortar en relación a ese tiempo de reajustes, de reanudamientos que tocan el cuerpo. Un tiempo en el que sobre el que Freud se detuvo, puso la lupa en lo que llamó metamorfosis de la pubertad. Situando en nuestro tiempo una pregunta, y es, ¿cómo se las arreglan en esta hipermodernidad para armar y tener un cuerpo? Entregados a los requerimientos de un tiempo consumista, muchas presentaciones ponen de manifiesto que las vías para su tratamiento toman directo apoyo en los recursos tecnológicos a los que tienen acceso inmediato. De modo que la tecnología parece adosarse hasta enquistarse en los cuerpos. Todo está al alcance de la mano, como si ya no hubiera necesidad de buscar su extracción en el campo del otro. Entonces nuestra clínica actual nos anuncia que la vía hacia la suposición de saber en relación a la instalación de la transferencia no es fácilmente asequible. Como mínimo requiere maniobras previas, advirtiéndonos de la dificultad en la instalación de la transferencia. Y sin embargo vienen a buscarnos. Por lo tanto, es preciso poner en juego nuestra función, una escucha atenta para hacerle lugar a lo que allí se presenta. El cuerpo deviene en el escenario principal donde se expresa, se debate o tan solo testimonia de la conflictiva y el sufrimiento que pugna por algún arreglo aliviador. Cortes, tatuajes, cirugías. Los afectos tienen allí su lugar. Si habilitamos, claro está, la pregunta, podría tal vez constituir un hilo orientador. La implicación del cuerpo en el afecto es notoria. No hay afecto que no tenga respuesta corporal. Hay que hacerlo pasar por ese cuerpo, nos recuerda Lacan en Radiofonía y Televisión. Pero ahí instalamos nuestra pregunta compleja. A los afectos, ¿qué lugar le damos en la clínica? ¿Cómo orientar la dirección del tratamiento, pero incluyéndolos?
Recordemos que es por alguna afectación, cuando toma la dimensión del malestar, que alguien busca alivio. También en la dirección de la consulta a un analista cuando ésta tiene lugar. Al comienzo de la demanda de un análisis siempre hay un afecto en forma de un sufrimiento. Nos recuerda Colette Soler, por ejemplo, en su texto, creo que es su última publicación, Los afectos lacanianos. Pero también nos encontramos con algunas afectaciones que más bien llevan a producir demandas, pero demandas de otros, padres, colegio, familiares. Algunas se tornan imperiosas y demandan resolución inmediata. Y solemos encontrarnos en los consultorios con jovencitos empujados a la consulta y con la indicación de que necesitan tratarse. Molestos por estar allí, arrumbados en algún lugar del consultorio, solo emiten alguna que otra manifestación lacónica y cuando lo hacen. El clima que reina contiene una atmósfera de pesadez, una presencia incómoda también para el analista, ante esa rara detención cuya manifestación podríamos connotar en términos por ahora amplios, por ejemplo, como aburrimiento. Parece entonces amalgamarse cuerpo y afecto, estrechándose en una especie de pesadez tediosa. De modo que si a las reiteradas demandas de familiares se suma la nuestra ante eso, como decía, esa rara detención, porque las más de las veces no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con ese cuerpo arrumbado ahí que sospechamos inunda de demandas de otros, pero sospechamos que si está allí, tal vez alguna afectación o ese hilo, ¿no?, en juego que tiene que ver con el afecto, tal vez precisa de nosotros. Pero si lo que propendemos es a demandar, incluso demandar que hable, no queda más que a las puertas de la expulsión, es decir, reduplicamos más de lo mismo. Servir de soporte al afecto, que también afecta el cuerpo del analista, se vuelve necesario, introduciendo una pregunta, por ahora la nuestra. ¿Qué viene a hacer allí esa detención señalada por el aburrimiento? La clínica del detalle viene en nuestra ayuda para establecer precisiones que, por pequeñas que sean, marcan diferencias singulares. Entonces, solo lo agrupo brevemente para ir a interrogar el punto que también me interesa. Podría decir que el aburrimiento podría señalar ante este tiempo de reajustes que toca la constitución misma del puber una forma de suspenso y de carga silenciosa, no porque no pueda hablar, sino que más bien confronta con lo indecible. Reina entonces la incertidumbre porque aún no se esbozan las diferentes respuestas. Esto lo escribía justamente en uno de los trabajos de investigación y a lo que me llevaba, lo cual no es sencillo, por eso también pone en juego el lugar del analista, y la primera respuesta con la que yo me encontré es paciencia. Pero también podríamos plantear que impedido el duelo que la pubertad reclama en tanto discontinuidad temporal, inevitable, es el aburrimiento el que manifiesta la desolación del sentido, es decir, que ante el vacío del sinsentido podría permanecer la pesadez de la monotonía tediosa. Una salida de esa monotonía que toma directo apoyo de los recursos tecnológicos en la época constituye una especie de aceleración vertiginosa, en pleno ejercicio de la euforia de la desinhibición, puesta muchas veces de manifiesto en lo que llaman la previa. Otro punto, no hay catálogo de afectos. La lengua nos afecta por todos los efectos que encierra y que son afectos, dice Lacan. Es decir, que los afectos son efectos de la incidencia de la lengua en el parletre, de modo que es imprescindible
no anular sus diferencias, englobándolos en algún manual de reacciones. Podríamos entonces anotar que si bien es un campo diverso el de los afectos en psicoanálisis, sostener el detalle clínico a través de sus matices favorece la emergencia de lo singular, haciendo resonar lo intraducible de la lengua. Los afectos no permiten ninguna decodificación lineal, más bien su complejidad se manifiesta en tintes y particularidades que generan una coloratura diversa. Así podría decir, recordando yo pacientes adolescentes, que el aburrimiento puede contener cualidades de pesadumbre y tedio, pero en otros casos podría estar teñido de fastidio y mal humor. También puede llevar al hastío y poner de manifiesto una estrecha relación con la tristeza. Particularidades que podrían entonces hablar de una connotación singular. ¿Y al analista lo tocan los afectos? ¿Ha quedado afectado por la experiencia de su propio recorrido? ¿O en el pasaje que opera desde su tarea analizante cada vez que ocupa un lugar en la transferencia, en su tarea como analista, queda al margen de cualquier afectación? Ha habido, en mi entender, algunas que están caritas por ahí conocidas saben de mi insistencia en las supervisiones con el tema, ha habido una desviación de la temática. Interrogarlo en la transferencia nos conduce indefectiblemente al lugar del analista. Traer la atención sobre el lugar del analista respecto de los afectos ha llevado a lecturas prejuiciosas y condenatorias, únicamente reducidas a la vertiente más imaginaria y peyorativizada llamada sentimentalismo, quedando muchas veces condenado e incluso enmudecido en los espacios de trabajo grupal y en las supervisiones, entendiendo la clínica como una especie de ritualización e ideal de prolijidad, llevando incluso a una especie de fobia a determinadas palabras. Ejemplos varios. Aquí algunos. Prohibido pronunciar siento, veo o juntos. Habría que eliminar esas palabras de nuestro vocabulario y mejor dichas estarían: es usted el que sabe, yo no miro, solo escucho, y acto seguido cerrar los ojos. Nada de pronunciar juntos. El analista llamado a intervenir, por cierto, no lo hace de cualquier manera. Interviene con su presencia, su palabra, su decir, tonos, pausas. Hablemos entonces en este congreso de contratransferencia. Voy a retomar algunas citas del seminario de la transferencia de Lacan. Allí Lacan reanuda este modo de ingresar a la transferencia y plantea que si únicamente se sitúa lo que llamamos contratransferencia como el conjunto de los errores e impurezas en el análisis, vuelve la noción completamente inutilizable. Esto está en la clase del 24 de marzo. Le podemos hacer una pregunta y es: ¿de qué nos sirve interrogar la transferencia haciendo foco en el analista? Y nos responde allí mismo, y es que podría desviar a otro peligro mayor, tornar la labor analítica en una especie de ideal. Tampoco se trata de una comunión de sentimientos entre dos, o su contrario, buscar la supuesta objetividad. ¿Cómo podemos entonces concebirla? ¿Es ese el único aspecto de su lectura? Para nuestra sorpresa, en la clase del 8 de marzo, responde allí mismo: ¿por qué un analista, bajo el pretexto que está bien analizado, sería insensible a tal o cual erección de un pensamiento hostil que ve en esta presencia? ¿O por qué un analista estaría excluido del amor o el odio? Y agrega: hablaría mal de alguien que nunca hubiera sentido esto.
Ubicar la contratransferencia como una especie de imperfección de la purificación del analista en la relación con el analizado impide la puesta al trabajo y el análisis del lugar del analista en la transferencia. Paso a un breve recorte clínico que también, pensando sobre este tema, me vino en mente de hace bastante tiempo una jovencita, una adolescente en el hospital que llegó a la consulta. Anotaba allí un gesto de amor. Marcela, de 19 años, llega al hospital refiriendo fuertes dolores de cabeza y lo poco que puede descansar. Oriunda de Jujuy, relata muy escuetamente escenas de su vida familiar con sus padres y 13 hermanos. Episodios de alcohol, violencia, malos tratos. Mi madre me golpeaba y eso no puedo dejarlo atrás. Siente mucha bronca, ganas de desquitarse. Tensa, rígida, refiriéndose a un cruce de palabras con el encargado de la pieza que alquila, quien tiene un trato muy descortés con ella. Al salir, ella da un golpazo en la puerta. «Acá no viven animales», dijo el encargado. Me agarró esa bronca, ese odio. Yo me fui, pero pensando atentar contra su persona. Al otro día estaba picando verduras y casi me picó los dedos. La trajeron finalmente a la guardia con ideas de muerte. Y me agarran ganas de no vivir más, de tirar todo. En una de sus consultas en este tiempo inicial, yo estaba ocupada con otra función dentro del hospital. Y además, olvidé el horario acordado con Marcela. Cuando la veo de pie en la sala de espera y dirigiéndose hacia el pasillo de salida, con la cara enrojecida de furia, los ojos como puñales clavados en mí, solo dice con los puños apretados: me voy. Me interpongo en su paso y con evidente expresión de preocupación por lo acontecido, le pido disculpas por mi olvido. Luego explico la actividad en la que quedé tomada y agrego: me habrás querido matar y tendrás tus razones para eso. Y sí, en tono contundente. Y sí, le digo yo, pero alargando mi mano hacia ella, tomando su brazo para ingresar al consultorio, su cara se relajó y ambas entramos juntas. Algo diferente se produjo resonando en el cuerpo de Marcela. En esta ocasión tuvo por condición mi presencia, afectada por mi olvido y acusando recibo de la estocada en que la contingencia me encontró. Marcela podía haber quedado otra vez sola con su sufrimiento, mortificación de la que testimoniaba a través del afecto. Formar parte de la escena posibilitó otra emergencia. Es que me siento rechazada, dice en la entrevista siguiente, inaugurando un tiempo de trabajo analítico. Para finalizar, solo un recordatorio de un poeta que me parece que nos enseña, lo encontré esta semana para esto que pensaba respecto de esta interrogación en lugar de los afectos, y es Galeano, que preguntándose y notando Galeano en uno de sus relatos, celebración de la subjetividad para ser más precisa, y es que no podía sustraerse, no podía quedar objetivo de la escritura en la que estaba. Entonces decide preguntarle a don José Coronel Urtrecho. Leo el final. Y a orillas del río San Juan, el viejo poeta me dijo que a los fanáticos de la objetividad no hay que hacerle ni puto caso. No te preocupes, me dijo, así debe ser. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Ellos no quieren ser objetivos, mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Bueno, hasta aquí lo que tenía por plantear en relación a los afectos. No.